Buenos días. La Universidad Nacional de Agricultura, a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Centro de Aprendizaje Porcino, les da la más cordial bienvenida, a la vez que les agradece la asistencia a este foro sobre un tema de mucha importancia en la producción porcina, como lo es conceptos básicos en nutrición porcina, el cual deseamos sea de mucho beneficio para todos. Mi nombre es Carlos Ulloa, docente de la Universidad Nacional de Agricultura, y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de un profesional que tiene una gran experiencia en la producción porcina. Él es el doctor Emilio González, quien nos estará impartiendo este foro. A continuación, daré lectura a un resumen de la hoja de vida del doctor. El doctor Emilio González es médico veterinario, consultor en medicina veterinaria y nutrición porcina. Sus estudios, el doctor cursó una maestría en nutrición animal en la Universidad Tecnológica de España en el 2020-2021. Posgrado en biometría en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, en el año 2019. Una especialización en nutrición animal en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UCA, en Bogotá, Colombia, en el año 2018. Un posgrado en producción y salud porcina en la Universidad de San Carlos, Guatemala, en el año 2017. Posgrado en epidemiología animal en la Universidad de San Carlos, Guatemala, en el año 2016. Y licenciatura en medicina veterinaria en la Universidad de San Carlos, Guatemala, en 2007 al 2013. Su experiencia laboral, un resumen de la experiencia laboral del doctor, es consultor médico veterinario en nutrición y manejo en porcicultura para Centroamérica, para la empresa Premex, en 2017 a la fecha. Gerente de producción porcina en Grupo PAF Guatemala, en la producción de 2.000 hembras del 2015 al 2016. Técnico en reproducción porcina para la empresa Smithfield, en Carolina del Norte, en la producción de 5.000 hembras en el año 2014. Gerente de reproducción en alimentos y carnes San Isidro, en Guatemala, en la producción de 1.600 hembras en el año 2013. Este fue un resumen de la hoja de vida del doctor Emilio González. Y antes de dar inicio con la presentación del doctor, quiero pedirles que a través del chat nos puedan escribir de dónde nos están acompañando en este foro y también que vayan haciendo sus preguntas, las cuales el ingeniero Gerson Acosta se la realizará al doctor una vez que el doctor termine con la presentación. Doctor Emilio González, le cedemos la palabra. Muy buenos días a todos. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, doctor. Ok, perfecto. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Pues agradezco mucho, ingeniero Ulloa, su introducción y a la Universidad Nacional de Agricultura por el espacio y permitirnos estar hoy aquí reunidos. También agradezco a Premex, pues, quien es la empresa para la que laboro hoy y me permite este espacio con ustedes. Por favor, cualquier interrupción de sonido me avisan y voy a proceder a compartirles pantalla. No sé si están viendo bien mi pantalla, ¿alguien me confirma? Hola. Sí, sí, doctor, estamos viendo. Perfecto. Bueno, voy a entonces a dar inicio.
El día de hoy pues vamos a discutir o platicar un poco sobre conceptos básicos de nutrición porcina. Vamos a arrancar un poco con temas de nutrición en general y luego ya enfocarnos un poquito en los temas más específicos de las distintas fases de alimentación en la especie porcina. ¿Sí? Bueno, como dijo el ingeniero, si hacen favor, las preguntas las pueden mandar al chat y luego las leemos al final. Vamos a empezar con una breve reseña histórica, pues la nutrición se ha venido desarrollando desde la domesticación de los animales. Sin embargo, es Antoine Lavoisier en 1743 a 1794, pues su periodo de vida, quien se le considera el padre del padre de la nutrición. Él estableció las bases químicas de la nutrición y afirmó que la vida es un proceso químico. Introdujo el equilibrio de la termodinámica a los estudios de nutrición y fue colaborador en el desarrollo del calorímetro, que después pues ayudó a acercarnos a lo que se denominaría la definición de una caloría. ¿Sí? Hay muchas definiciones de nutrición, ustedes buscan en internet y pueden encontrar cualquier cantidad de definiciones. A mí, personalmente, este párrafo que les voy a leer en este momento es la definición más apropiada. Cuando un animal ingiere alimentos, aporta a su organismo los elementos químicos indispensables para la vida. Esto es lo que se conoce como nutriente. Son materiales que, después de la ingestión, son capaces de ser digeridos, absorbidos y utilizados. En un sentido más general, se usa el término alimento para describir el material comestible sin considerar la digestibilidad de este. Debido a que los seres vivos dependen del alimento para sobrevivir, crecer y reproducirse, es importante conocer las sustancias químicas que lo componen, los cuales pueden agrupar en clases según su constitución, propiedades y función. Y de esto, en línea con esta definición que les acabo de leer, vamos a ir platicando un poquito sobre los distintos tipos de nutrientes. Primero, pues vamos a hablar sobre nutrientes esenciales y no esenciales, definirlos, es importante. Los nutrientes esenciales son los que son vitales para el organismo debido a que el organismo no los puede sintetizar, es decir, no los podemos producir dentro de nosotros. Necesitamos consumir estos nutrientes para poder tener en cantidades necesarias y poderlos así utilizar. Normalmente, por ejemplo, estos pueden ser ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, como pues aquí le pongo la estructura química de la lisina, que es uno de los aminoácidos más importantes en la producción de cerdos, pero también hay muchos, arginina, metionina, entre otros que son esenciales y los debemos consumir en la dieta. Los nutrientes no esenciales son aquellos que no son vitales para el organismo, y me explicaré bien, no es que no sean vitales, son sumamente importantes, pero que no son vitales consumirlos en la dieta porque los podemos producir o sintetizar en el organismo. Ahora, aquí el tema es que normalmente estos nutrientes los producimos a partir de nutrientes que sí son esenciales o que sí debemos consumir en la dieta. Entonces, para poder producir estos nutrientes no esenciales, que son algunos aminoácidos como la cisteína, por ejemplo, debemos contar con los que sí son esenciales. Vamos a hablar un poquito de lo que son nutrientes energéticos. Los constituyen aquellos nutrientes que proveen insumos para el funcionamiento del organismo. Son nutrientes eminentemente energéticos, los carbohidratos y los lípidos. Ya vamos a hablar un poquito más sobre estos dos. Las proteínas, aunque normalmente son considerados nutrientes plásticos, es decir, estructurales, también pueden usarse como nutrientes energéticos cuando hay una carencia de cualquiera de los primeros dos que platicamos, los carbohidratos o los lípidos. Los nutrientes plásticos o estructurales son sustancias formadoras de tejidos. Los constituyen lo que se denominan nutrientes plásticos. Son aquellos que forman la estructura del organismo, ya sea animal o vegetal, y generalmente las proteínas y algunos carbohidratos son principalmente los que constituyen este tipo de nutrientes. Les pongo de ejemplo aquí el colágeno, que se utiliza, es parte esencial de la estructura de las uñas, el cartílago, el hueso, el pelo, el tejido conectivo, entre otros, ¿verdad? Entonces, normalmente vamos a tener dentro de los nutrientes plásticos principalmente proteínas. Ya vamos a hablar un poquito más de las proteínas, pero principalmente lo forman ellas. Los nutrientes reguladores, estos lo forman aquellas sustancias que permiten que el organismo funcione correctamente. Son sustancias que no cuentan con un valor energético y que actúan netamente como reguladoras. Principalmente estamos hablando de vitaminas y minerales que, a pesar de que se requieren en dosis muy pequeñas, son imprescindibles para
para el uso de los funcionamientos metabólicos en el cuerpo. Bueno, ya hablando un poquito más en detalle sobre cada uno de los nutrientes, las proteínas. Desde el punto de vista químico, las proteínas son moléculas compuestas por aminoácidos, y los aminoácidos son moléculas orgánicas compuestas por un grupo amino y un grupo carboxilo. La mayoría de las proteínas contienen aproximadamente un 16% de nitrógeno. Entonces, para estimar el peso de la proteína, normalmente usamos una constante que es 6.25 multiplicado por el peso del nitrógeno para poder estimar el peso de una proteína. Las proteínas, para mí, son, bueno, todos los nutrientes son de suma importancia, pero las proteínas tienen, para mí, la mayor amplia variedad de funciones en el organismo, y por ende es sumamente importante entender que las proteínas, no solamente en una dieta vamos a definir, bueno, hay un 16, un 18% de proteína y entonces una dieta es mejor o peor en función del porcentaje de proteína bruta. No es así como funciona. Las proteínas debemos tener claridad de poder tener el tipo y la dosis de proteínas esenciales para poder desarrollar el objetivo que tenemos en las distintas fases de producción. Las proteínas tienen, como les decía, una amplia diversidad de funciones. Dentro de esas funciones tenemos funciones enzimáticas, por ejemplo. La mayoría de enzimas son de carácter proteico. Las funciones hormonales, como la insulina y el glucagón, ¿sí? Estas son proteínas que ayudan a regular la glucosa en sangre. El reconocimiento de señales químicas conlleva proteínas como precursores. Función de transporte para llevar moléculas hidrofóbicas, por ejemplo, lípidos a través de la sangre. Necesitamos una proteína que haga el transporte. Funciones estructurales, como ya hablamos del colágeno, para poder la síntesis de hueso, uñas, pelo, entre otros. Funciones de defensa, como las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas y hay otro sinfín de proteínas de defensa, que pues si nos ponemos a hablar solo de proteínas podemos hablar 3 días seguidos. Funciones de movimiento como la actina y la miosina, que son proteínas que están involucradas en la contracción muscular. Entonces, les dije algunas de las funciones muy resumidas, pues tenemos que ir avanzando en la presentación, pero sí quiero que si a alguien le interesa el tema de nutrición, y especialmente el tema de nutrición porcina o de nutrición de monogástricos, es importante que tengan en cuenta que las proteínas no solamente funcionan para a mayor cantidad de proteína vamos a tener mejor desempeño. No es así. Hay que estudiar muchísimo el tema de las proteínas y cada una de sus funciones y qué tipos de proteínas vamos a tener aportando los porcentajes en la dieta para poder tener el mejor desempeño requerido. Los carbohidratos pues son sustancias, desde el punto de vista químico, son sustancias orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y nitrógeno también en algunos casos. Los carbohidratos se pueden dividir en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos desde la composición. Sin embargo, pues hay distintas divisiones de los carbohidratos que no nos vamos a meter en ese detalle en este momento. Es importante entender que los carbohidratos pues principalmente nos ayudan a aportar energía. Uno de los carbohidratos principales para la producción del cerdo es el almidón que contiene el maíz. Vamos a hablar de dietas maíz-soya, que es lo más común en la producción porcina hoy en día, por lo menos en nuestra región. Hay otras materias primas que pueden aportar, pero principalmente el maíz aporta el almidón, y el almidón es un polisacárido esencial para la producción de energía en los animales, en los cerdos. También tenemos que tener en cuenta y entender que la fibra es parte de los carbohidratos, celulosa, hemicelulosa, lignina. Son carbohidratos que no son digestibles por monogástricos a través del intestino delgado. Entonces, parcialmente algunos de estos carbohidratos de origen fibroso, podríamos llamarle, algunas bacterias en el intestino grueso fermentan cierta parte de ellos, y el resto funcionan como fibra para generar ciertas funciones en el intestino, como el peristaltismo, ¿verdad? Entonces, estas son
principales ideas de los carbohidratos. Luego vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas. Los lípidos son de suma importancia en la producción porcina. No, pues la presentación se las puedo compartir y no es necesario leerles toda la descripción química, pero los lípidos son de suma importancia en la producción porcina. Son nutrientes netamente energéticos, como ya conversamos. Los lípidos aportan casi 3 veces más energía que en una misma cantidad que un almidón o que un carbohidrato, y por lo tanto reducen el gasto energético para metabolizar estos nutrientes. Entonces, normalmente en las dietas añadimos grasas o aceites para aportarle un valor energético de mayor facilidad de digestibilidad a los animales. Entre la nutrición de cerdos, principalmente hoy en día en nuestra región se utiliza mucho el aceite de palma. También podemos hablar de aceites de fritura, que también se utilizan bastantes. Aceite de soya normalmente pues es una muy buena fuente de lípidos para las dietas, pero son aceites que por su costo normalmente es difícil que entren en las dietas. Y así tenemos también las grasas animales como el sebo de res, el sebo de cerdo, aceite de pescado, entre otros que se pueden utilizar en distintas fases de la dieta para aportar el perfil de ácidos grasos que requieren los animales en su producción. Bueno, hablando un poquito de minerales, los minerales pues son sustancias inorgánicas. Como les mencioné anteriormente, se requieren en cantidades muy pequeñas, pero son absolutamente necesarios en las dosis que son ya estudiadas hoy para el aporte nutricional, y esto es para poder llevar a cabo cada una de las funciones, porque la mayoría de minerales pues, son precursores del metabolismo. Los macroelementos, si me permiten un momentito, solo voy a minimizar aquí. Los macroelementos están presentes en mayor proporción en los tejidos. Los minerales que consideramos macroelementos porque están en una mayor cantidad, como por ejemplo el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el hierro, el yodo y el potasio. Estos son minerales que se utilizan en mayores cantidades versus los que se denominan microelementos, que se requieren en menor cantidad, como el cobre, el cobalto, el manganeso, el flúor y el zinc. Y no es que sean menos importantes, sino las dosis requeridas por el organismo son inferiores. Me voy a extender un poquito aquí hablando del tema de calcio y fósforo. Hay muchísimo estudio del balance de calcio y fósforo en las dietas. Es de suma importancia tener en cada una de las fases, desde que vamos a hablar, si hablamos desde el tema de lechones hasta los cerdos de venta, se utilizan distintas relaciones de calcio y fósforo en estas y distintos niveles que van a aportar a los animales una relación adecuada, valga la redundancia, para poder cumplir con el desarrollo de distintas partes en el cuerpo del animal, adicional a distintas funciones de transporte, como por ejemplo el fósforo en el caso de los fosfolípidos. Es importante tener en cuenta que las fuentes de fósforo y calcio que podemos utilizar en las dietas animales pueden variar mucho en calidad, y es importante revisar eso previo a que vayamos a formular una dieta de porcinos, porque por ejemplo en el caso de los fósforos hay muchos fósforos que les llaman tricálcicos, que son fósforos de una menor biodisponibilidad en el alimento o de una biodisponibilidad en el organismo animal, versus un fósforo monodicálcico, por ejemplo. No vamos a entrar en mucho detalle, pero les insto a que puedan leer al respecto las distintas fuentes de fósforo y calcio que se utilizan en las dietas, porque pues si tenemos fuentes de mala calidad vamos a tener un aporte en formulación adecuado, pero real en el animal, un aporte inferior. Entrando un poquito en las vitaminas, pues son compuestos heterogéneos que se requieren en pequeñas dosis para que haya un buen funcionamiento fisiológico. Esto se debe a que estas sustancias, a diferencia de los lípidos, carbohidratos o proteínas, no son catabolizadas para obtener energía y no tienen propósitos estructurales directos. Las vitaminas son nutrientes que junto a otros elementos nutricionales actúan como catalizadores de todos los procesos fisiológicos. Los requisitos mínimos diarios de las vitaminas son relativamente bajos,
a un nivel de algunos miligramos contenido en grandes cantidades de alimento. Realmente son dosis muy, muy bajitas. Pero tanto la deficiencia como el exceso de los niveles vitamínicos pueden provocar enfermedades desde leves a graves, e incluso deficiencias muy severas podrían causar la muerte en el animal. Entonces, les leí esto tan textual como lo tengo aquí en la presentación, y es importante tener en cuenta que muchas veces se hacen formulaciones y no se toman en cuenta los niveles de cada una de las vitaminas, y no hay muchísimos estudios, pero hay bastantes estudios que hoy en definitiva pues nos ayudan a definir qué niveles podemos utilizar en cada una de las fases. Y yo personalmente en la formulación he visto retos muy importantes en la producción cuando utilizan niveles de vitaminas subóptimos. Entonces es un tema también muy importante para tener en cuenta en la formulación de porcinos y de por sí en todos los animales. Ya entrando un poquito más a las distintas fases de alimentación de los cerdos, es importante tener en cuenta que cada una de las fases tiene requerimientos nutricionales distintos. Hace unos 40 años usaban mucho solo 2 o una dieta para manejar las granjas, y conforme esto ha avanzado, que hay dietas muy específicas para cada una de las fases. Entonces vamos a platicar un poquito de lo que es nutrición en sitio 1, entiéndase como sitio 1, la reproducción, ¿verdad? Hablamos de cerdas gestantes, cerdas lactantes y cerdas en reemplazo en crecimiento, ¿sí? Bueno, machos reproductores también, pero no vamos a conversar mucho el tema de los machos reproductores hoy. La gestación es una dieta, se utiliza una dieta específica de gestación para consumir desde el día de la inseminación o en su deficiencia la monta natural de la cerda hasta el día del parto, ¿sí? En granjas con alta prolificidad de lechones se pueden utilizar hasta 2 dietas de gestación. La segunda arranca normalmente entre el día 85 al día 90 de gestación. Imagino que esto lo han visto ustedes, pero pues son 115 días de gestación que tiene una cerda en promedio. Entonces, pues les mencionaba, hoy en día tenemos granjas genéticas de alta prolificidad. Les voy a hablar de datos tal vez de la región, granjas que tienen por encima de 13.5 a 14 lechones nacidos vivos por parto. Y este tipo de granjas con este tipo de prolificidad requieren, digamos, una concentración de nutrientes distinta, especialmente en el último tercio de la gestación, ¿verdad? Les decía, desde el día 85 o 90, donde se utilizan dietas donde se concentran distintas relaciones de aminoácidos, distintos niveles de proteína, distintos niveles de fibra y energía, para poder ayudar a los fetos a desarrollarse de una mejor manera y así poder tener lechones más uniformes al parto. Esto es de suma importancia porque mientras a menor peso se aumenta la mortalidad y se aumenta las deficiencias en el peso deseado al destete. Entonces, por eso es que hoy en día hay ciertas granjas que están utilizando hasta 2, algunas muy poquitas, hasta 3 dietas. El consumo de esta dieta debe ser restringido y basado en su condición corporal de la hembra durante el periodo de gestación. ¿A qué me refiero con esto? Las hembras se inseminan y desde el momento de la inseminación se debe definir un parámetro de condición corporal, si están delgadas, digamos, normales, o están sobrecondicionadas o gordas, por decirlo de una manera más común. Y se debe definir según los niveles de la formulación cuál debe ser la dosis exacta de alimento diario de esta hembra. En términos generales o comerciales, normalmente se formulan las dietas para que una hembra normal consuma alrededor de 5 libras por día, una hembra flaca o delgada 6 libras por día y una hembra sobrecondicionada 4 libras por día. Esto es de ir llevando semanalmente el control de la condición corporal de la cerda para cuando las cerdas que estén sobrecondicionadas vayan haciéndose hacia normal o las delgadas igual se vayan acercando a su condición normal, podamos modificar la dosis nuevamente a la dosis de una hembra normal según la formulación que se definió. ¿Cuál es el objetivo de esto? Debemos buscar que el día 60 de gestación, a más tardar, realmente se busca un poquito antes, pero a más tardar al día 60, tengamos una uniformidad en la condición corporal del 95% del lote. Es decir, que el 95% de ese grupo de cerdas tenga una condición corporal normal. Perdón.
Las dietas de gestación normalmente son dietas altas en fibra, porque las cerdas en gestación normalmente están en jaulas y por lo tanto pues tienen muy poco o digamos casi nulo ejercicio y por ende el peristaltismo del intestino o el movimiento intestinal se ve afectado y se requiere de dosis de fibra y de tipos de fibra especiales para poder mantener una calidad de heces, digamos, fluida y que no tengan problemas de constipación. La dieta normalmente es moderada en porcentaje de proteína bruta y también moderada en energía. Como los cerdos están estáticos, no requieren unas dosis de proteínas muy altas. En porcentaje de proteína bruta, ojo, porque en relación de aminoácidos sí hay ciertos aminoácidos que lo requieren en niveles bastante altos. Permítanme un segundo. Perdón. También utilizamos altos niveles de vitaminas y minerales en la dieta. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de las granjas se alimenta una sola vez al día con sistemas de alimentación semi o automáticos para controlar las dosis de alimento y evitar estrés. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes estarán pensando, ¿cómo comer una sola vez al día va a generar menos estrés? Bueno, las cerdas tienen la particularidad de poder saber exactamente la hora a las que les toca la comida. Si en las granjas las alimentan a las 7 de la mañana, las cerdas a las 6:50 ya están, o 15 minutos o 20 minutos antes, ya están desesperadas, gritando, esperando su alimento. Entonces se utilizan comederos o sistemas de comida semiautomáticos u automáticos que son como, pues no se observa tal vez tan bien en la imagen, pero son estas tolvas con estos tubos que van bajando hacia acá, donde ya está determinada la dosis de alimento de cada una de las cerdas y luego pues se abre el sistema para que el alimento caiga y puedan comer. Se utiliza en la mayoría, como les decía, en la mayoría de granjas una sola vez al día para no hacerlas pasar por este estrés de esperar alimento más de una vez al día, porque esto podría generar problemas de reabsorción embrionaria o abortos en el caso de las granjas que las dejan esperando mucho su hora de alimento. Es importante el uso de aditivos como atrapantes de micotoxinas, en dosis adecuadas para reducir riesgos de pérdidas embrionarias o fetales por la presencia de dichas toxinas en las materias primas. Recordemos que, bueno, en nuestra región lo más común es que la formulación de estas dietas sea con maíz, afrecho de trigo y soya, torta de soya. Hay otras materias primas, hay empresas o granjas que tienen disponibilidad de distintas materias primas, pero estas son las principales y más comunes. Y el maíz, que normalmente viene proveniente de Estados Unidos o Brasil para la región de Centroamérica, tiene, como todos los maíces, tienen problemas de micotoxinas, micotoxinas desde el origen en campo o micotoxinas desde el transporte y el almacenaje. Entonces, los atrapantes de micotoxinas, protectores hepáticos, entre otros aditivos que se utilizan hoy en día, ayudan a reducir el impacto de estas micotoxinas en los animales. Los niveles de fibra, como ya platicamos, deben ser altos en gestación para evitar la constipación. No hemos platicado mucho del nutriente agua, que para mí es de los más importantes, pero es importante que tengan agua disponible las 24 horas, agua en cantidad y en calidad, ¿sí? Normalmente buscamos que tengan 2 litros o más por minuto en el caso de gestación porque el consumo de agua es alto. Una hembra gestante en áreas de calor puede consumir hasta 25 o 30 litros diarios y en áreas de frío pues entre 15 a 20 litros diarios. Entonces es muy importante poder darles esa disponibilidad de agua. La presentación del alimento es importante. En el caso de hembras gestantes, que sabemos que el ciclo de una hembra gestante hoy en día en las producciones intensivas es alrededor de 6 partos en promedio, 6, 7 partos máximo, que estamos hablando de que una cerda en condiciones buenas y eficientes tienen 2.4 a 2.5 partos por hembra por año. Entonces estamos hablando de animales que necesitamos tener en la granja alrededor de 3 años. Si vamos a tener
presentación de alimento en harina, es importante que la molienda para esta fase específicamente sea un poquito más grosera o gruesa, que esté entre 700 y 850 micrones de tamaño para reducir el riesgo de generar úlceras. Esto es únicamente en el caso de gestación, porque ya veremos que en las demás dietas, lactancia, y ya hablando de lechones preinicios y las dietas de engorde, si buscamos moliendas mucho más finas para aprovechar al máximo esos nutrientes. Ya les voy a explicar un poquito más del tema. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que son las cerdas de reemplazo. Para las cerdas de reemplazo se deben hacer dietas especiales a partir de la semana 16 de edad. Bueno, hoy en día, esto digamos que sí se sigue manejando muchísimo, pero hoy en día, incluso a partir de los 70 días de edad, es decir, a partir de la semana 11, ya se están formulando dietas especiales para estas hembras, dependiendo de la intensificación o lo intensivo de la producción que nos estemos refiriendo. Pero en términos generales, lo más común es pues darles la dieta de la línea de engorde desde el destete hasta los 15 semanas de edad, y a partir de la semana 16 empezar a trabajar dietas especiales de reemplazo. Regularmente se utilizan 2 dietas, lo que llamamos un reemplazo 1 de la semana 16 a la 21 o 22 de edad, y luego un reemplazo 2 de la semana 22 hasta la primera monta, que regularmente es cuando cumplen entre 30 y 34 semanas de edad las hembras. Estas dietas tienen niveles de vitaminas y minerales también bastante altos que nos van a ayudar a desarrollar mejor el aparato reproductivo de dichas hembras, y adicional el aparato locomotor, es decir, las pezuñas, las piernas, los huesos, para poder resistir el peso de la gestación. Y en el caso de granjas que todavía utilizan la monta natural, el peso de los machos. El nivel de fibra es intermedio, no son fibras tan altas porque estas cerdas regularmente están en corrales, no están en jaulas, entonces sí tienen un mayor movimiento y no requieren una fibra tan alta como las cerdas gestantes. La energía y proteína sí son más altas que la dieta de una gestación, porque pues estamos contemplando el crecimiento de dichas hembras. El consumo del alimento aquí sí normalmente es ad libitum, tenemos, o sea, a libre acceso, son comederos que contienen alimento a las 24 horas del día. Y el perfil nutricional de estas dietas, al igual que en la gestación, que lo olvidé mencionar, está muy enfocado al tipo de genética híbrida que se maneja en la granja. Normalmente, pues hoy en día la mayoría de empresas de producción porcina pues trabajan líneas genéticas como pueden ser PIC, Choice Genetics, Topics, Danbred, entre otras. Y cada una de esas líneas genéticas tiene unos requerimientos nutricionales a los cuales debemos ir ajustando las formulaciones con respecto a eso. La idea es poder llevar a las cerdas a su primer monta con 3 o 4 celos o calores, pesos entre 315 y 340 libras y de 30 a 34 semanas de edad. Nuevamente, estas recomendaciones van a ir variando según la genética de las hembras. De igual manera, el control de micotoxinas es importante, ya que puede interferir con el desarrollo y el desempeño reproductivo de las futuras cerdas reproductoras. Debemos utilizar igual los aditivos de micotoxinas como secuestrantes de micotoxinas, protectores hepáticos y los que ya mencioné, para poder proteger el crecimiento de estas hembras. Y aquí sí utilizamos una granulometría entre 500 y 600 micrones con una buena uniformidad de molienda. Ojo que los promedios son engañosos. Podemos tener 600 micras o micrones de promedio en una granulometría de molienda de maíz, pero porque tenemos en los extremos muy gruesos, muy altos, arriba de 1000 micrones, y en los extremos muy finos, igual nos va a dar un promedio de 600. La idea es poder tener una uniformidad, una desviación estándar bajita para poder contar que la mayoría de partículas esté lo más cercano a la media posible. Hablando ya un poquito del tema de lactancia, todas las dietas son sumamente importantes, pero la dieta de lactancia debe ser diseñada con muchísimo detalle, muchísima fineza y muchísima especificidad de la granja. ¿Por qué? Porque puede generar o grandes beneficios o grandes daños. Se debe tomar en consideración el consumo máximo que alcanzan en la granja, la genética, el clima, los días de lactancia, cuántos días tiene la granja definido dar de lactancia a los lechones, cuál es el peso meta al destete y cuál es la prolificidad, entre otro montón de variables. ¿A qué me refiero con esto?
Las cerdas, pues como les decía, al día 115 tienen su parto en promedio, pues, y normalmente se utilizan lactancias de hasta 115, perdón, hasta 21 días, entre 21 y 28 días, ¿sí? Los requerimientos nutricionales para poder producir calostro y luego altas cantidades y calidad de leche son bastante altos, y las líneas genéticas más nuevas tienen requerimientos nutricionales muchísimo más altos que las de antes. Adicional a que las hembras tienen un menor nivel de grasa, esto por temas de heredabilidad. Entonces, al tener menor nivel de grasa, el requerimiento nutricional para producir leche es aún mayor. Y tenemos el reto que las cerdas en climas cálidos les cuesta muchísimo más consumir altas cantidades de alimento, que las cerdas en climas fríos tienen una mayor facilidad al consumo de mayores cantidades de alimento. Entonces, en función a todo esto, se hacen unas formulaciones con altos niveles de energía, proteína, también fibra en menor cantidad, y unas relaciones muy específicas de aminoácidos para poder, digamos, ajustar la dieta al clima y características de la granja. Las cerdas no deben perder más del 10% de su peso corporal durante la lactancia, y para eso requieren esfuerzos en consumos altos. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se trabajan consumos, le llamamos la técnica de poco y frecuente, es decir, servirles entre 2 y 3 libras de alimento varias veces al día, y en granjas donde hay clima muy cálido se utiliza el consumo nocturno, se contratan personas de noche para poder proveer este alimento en la fase nocturna también, y así poder llegar a la cantidad de alimento que requerimos que coman 24 horas. Nuevamente, granulometrías un poco más finas, entre 500 y 600 micrones, con una buena uniformidad de molienda, ¿sí? Cuando hablo de la granulometría, en el caso de dietas de maíz-soya, principalmente estamos hablando de la molienda del maíz, que es un grano crudo. La torta de soya pues ya tiene un proceso de calor y un proceso térmico que ya pasó por ello, y no necesita tener una granulometría tan fina como si el maíz, que es un grano simplemente crudo, molido. Vamos a pasar ya a lo que es nutrición en sitio 2. Se pueden usar dietas, solo permíteme un segundo. Perdón. En nutrición en sitio 2, ¿a qué me refiero con sitio 2? Nos referimos, tiene distintos nombres: preseo, recría, el destete, pero al final es el periodo que comprende a partir del destete de los lechones hasta normalmente los 70 días de edad de ellos, ¿verdad? Más o menos de la cuarta a la 10ª semana de edad. Se pueden usar dietas en harina o en pellets, y los resultados pueden ser similares, pero si utilizamos una dieta en harina se debe tener en cuenta que la granulometría debe ser extremadamente uniforme, y nuevamente igual con promedios realmente aquí un poquito más cercanos a los 500 que a los 600 micrones. Existen distintos programas para alimentación en sitio 2 de 3 y 4 fases. Es lo más común para alimentar a los lechones de destete a 70 días de edad. ¿A qué me refiero 3 o 4 fases? Pues normalmente, pues en el caso de nosotros utilizamos mucho un programa de 4 fases, pero hay distintas empresas que lo dividen solamente en 3. Es decir, se les da un presupuesto de alimentación a los animales desde que son destetados, de cada una de las fases hasta que cumplen los 70 días. ¿Esto por qué? Porque los lechones tienen, conforme la edad que tengan, tienen requerimientos nutricionales muy distintos. Digamos, un lechón recién destetado tiene requerimientos de altos niveles de lactosa dentro de la dieta, fuentes de lactosa como sueros y leche entera, entre otras. Y también tiene muy deficientes las cantidades de enzimas para poder procesar alimentos de origen vegetal, y por ende es necesario que aportemos dentro de la dieta bastantes proteínas y carbohidratos de alto valor biológico, podríamos decirlo, o de niveles mucho más biodisponibles para ellos. Y conforme el lechón va creciendo, se van haciendo los ajustes en materias primas y en perfil nutricional para poder ir aportando unas dietas más económicas conforme van creciendo, y que ya el lechón tiene la capacidad de poder procesarlas, ¿sí?
Bueno, como les decía, el uso de fuentes de lactosa, proteína de origen animal como plasma, péptidos de pescado, hemoglobina, también plasma también puede ser de origen bovino, porcino, entre otras. Son las fuentes especiales que se utilizan para poder aportarle a estos animales en esta etapa. Carbohidratos altamente digestibles como el gluten de maíz o el arroz también es común utilizarlo en estas dietas. Se utilizan estrategias con combinaciones de enzimas en dosis más elevadas para mejorar la disponibilidad de las materias primas de origen vegetal, como les mencionaba. No, los lechones no tienen su sistema enzimático completamente desarrollado, sino hasta la semana séptima, octava de edad. Entonces se utilizan unas enzimas especiales en dosis bastante altas para poder ayudar a extraer de los vegetales un mayor aporte nutricional. Bueno, esto no vamos a hablar mucho del tema, pero idealmente estamos buscando tener al final del periodo de recría o de preseo sitio 2 a los 70 días una conversión alimenticia que sea inferior a 1,45. Hay granjas hoy trabajando con conversiones alimenticias inferiores a 1,40. Pues pueden buscar ahí qué es conversión alimenticia, pero en relación, lo más fácil es cuánto alimento yo le tengo que dar, cuántas libras de alimento le tengo que dar o cuánto peso de alimento le tengo que dar para que me retorne el mismo valor, del mismo peso, la misma variable de peso en carne. La ganancia diaria de peso en gramos, buscamos que sean mayores a 500 gramos diarios con animales de alto desempeño, mortalidades inferiores al 2% y uniformidades de peso a 70 días con un coeficiente de variación inferior al 18%. Las metas varían según muchas variables como la genética, instalaciones, clima, densidad, estatus sanitario, ¿verdad? Por supuesto que si tenemos granjas que son positivas a PIRS, por ejemplo, vamos a tener unas metas distintas y unos manejos muy diferentes a granjas que son libres de esta enfermedad y así. Entonces estas metas las ajustamos a cada una de las granjas, pero en general, pues estos son unos parámetros adecuados para ir buscando. Bueno, ya vamos a entrar un poquito a hablar de lo que es nutrición en sitio 3. Sitio 3 es el periodo de engorda, ceba, que le llaman en algunos lugares. Estamos hablando del periodo que comprende a partir del día 71, ¿verdad? Saliendo de la recría hasta el momento de la venta. ¿Por qué hasta el momento de la venta? Y no les digo una edad porque cada empresa se maneja distinto dependiendo cuáles son sus metas a alcanzar. Granjas que tienen venta de cerdo en pie y depende del tipo de clientes, pueden buscar cerdos con menos peso, 21 o 22 semanas, granjas que procesan sus propios animales y venden canales. Dependiendo del tipo de mercado, pueden llevar los animales hasta las 25 semanas de edad con promedios por encima de 270, 280 libras en pie. Entonces, digamos que eso va a variar mucho de granja a granja y de país a país. En este periodo las dietas consisten principalmente de granos, ya estamos hablando que las dietas son principalmente de origen vegetal, ya no utilizamos origen animal en las dietas de plasma, harinas de pescado, este tipo de productos, no porque no sean buenos o no podrían aportar, sino porque ya los animales tienen una capacidad mucho mejor de poder procesar estos vegetales y la relación costo-beneficio normalmente nos lleva siempre hacia el mayor uso de origen vegetal que de origen animal en las dietas. Pues lo más común, como les decía, son dietas maíz-soya, utilizando enzimas de última generación también para ayudar a aprovechar aún más este tipo de los nutrientes vegetales los nutrientes de los vegetales, perdón. El costo de formulación en esta etapa, en todas las etapas es importante, pero en esta etapa es extremadamente importante. Estamos hablando del 85% aproximadamente del consumo del alimento. Si las edades de venta son más altas, incluso ese porcentaje sube un poco más. Entonces, es importantísimo tener en cuenta el costo de la dieta y no solo el desempeño. Es aquí donde el nutricionista o el formulador, el equipo de nutrición que esté involucrado en estas decisiones, debes tener muy claro cuáles son las metas del cliente o de las granjas para poder desarrollar estas fórmulas acorde a esto. Recordemos que finalmente esto es un negocio y se trata de que podamos obtener el mayor margen económico por la venta de cada cabeza.
Las fórmulas se diseñan con perfiles según la edad y el peso, ¿sí? O sea, hay granjas de engorda que tienen hasta 4 o 5 fases de alimento, otras granjas que por su sistema de alimentación, por ejemplo, en silos, granjas muy grandes donde ya tener más fases de alimento se vuelve una complejidad logística, entonces se reducen la cantidad de fases, pero siempre se hacen unas formulaciones acorde a la edad y peso que van teniendo los animales. También teniendo en cuenta, obviamente, la genética, el macho que aporta la genética líquida a la producción de todos estos cerdos de engorde, para tener en cuenta los nutrientes que debemos usar en función de la genética. Otro tema otro punto que les dejo aquí, fórmulas más baratas no siempre son más rentables, así como fórmulas mucho más caras tampoco siempre son más rentables. Es un equilibrio el que hay que buscar entre cuánto se invierte en alimento y cuánto retorna el animal en carne y cuáles son los objetivos de cada una de las empresas. Es importante tener en cuenta que los resultados no solo son zootécnicos, sino también debemos enfocarnos en el rendimiento de canal y rendimiento magro de las canales, ya que finalmente esto tiene implicaciones económicas en el producto final. Independientemente que la empresa se dedique a vender cerdos en pie o vender cerdos en canal o incluso ya en cortes cárnicos y que tengan el ciclo completo, las integraciones completas, se debe tener en cuenta muchos factores para poder tener la mejor calidad y rendimiento magro. La genética es quizá para mí el factor más importante en este detalle, pero la nutrición está muy abajito, muy cerca de la genética, o debe ir muy de la mano con la genética para poder desarrollar el animal según sus capacidades genéticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de rendimiento en canal, nos referimos al ya haber retirado digamos, todos los órganos torácicos y abdominales del animal y queda el peso del canal con cabeza y patas, que estamos buscando que tengan un rendimiento en canal arriba del 78 o 80%. Y del rendimiento magro nos referimos al porcentaje de carne magra que va a tener cada una de esas canales, ya libre de todo lo demás, libre de hueso, piel, grasa, y todos los demás componentes del cuerpo, ya solamente la carne o músculo. Entonces, ahí pues buscamos que sean por encima del 55%. ¿Qué metas o técnicas podemos empezar a buscar? Conversiones alimenticias por debajo de 250. Ojo, que aquí puede haber mucha confusión. Aquí me estoy refiriendo al periodo que comprende de los animales de 70 días a la venta, ¿sí? También hay que tener en cuenta que conforme a mayor peso que llevamos a los animales, vamos a tener una conversión más alta porque eso es natural, ¿verdad? Eso ya es algo que es proporcional. Pero si hablamos, digamos, de una granja estándar que vende a 22 semanas de edad y en el periodo del alimento que comen de 70 días a esos 22 semanas de edad, que serían 154 días, la conversión debería ser inferior a 250. Ganancia diaria de peso en gramos, arriba de 900 gramos diarios, mortalidades ojalá inferior al 1%, y uniformidades a la venta menores al 10%. Normalmente tener uniformidades inferiores al 10% conlleva cosechar a los animales en despunte. Ese es un tema interesante del cual también podemos hablar bastantes horitas, pero el despunte básicamente es si yo vendo mis animales a las 22 semanas de edad como edad máxima o edad ponderada de venta, yo puedo empezar desde la semana 19, empezar a buscar cuáles son los animales que ya han llegado al peso en los distintos corrales y empezarlos a vender desde ahí, haciendo que desocupando un poco el espacio del resto de cerdos para que tengan más acceso a alimento y así haciendo mucho más uniforme el peso de venta de cada una de las semanas. Ahora no vamos a entrar mucho en ese tema, pero la idea es ir, como lo dice la palabra, pues despuntando, quitando las cabezas, los animales más pesados de cada una de las edades más cercanas a la edad de venta y así pudiendo uniformizar el peso promedio a la venta. Bueno, ya hablando un poquito más de generalidades para ir terminando, pues los resultados zootécnicos son influenciados por múltiples variables, no solamente la nutrición, no solamente la formulación, no todo se puede corregir a través de la nutrición tampoco.
Algunas de estas variables importantes son el estado sanitario. Cerdos que están enfermos van a tener mucha dificultad para convertir esos nutrientes que provee el alimento a carne. ¿Por qué? Porque van a tener un sistema inmune activo que puede estar gastándose entre el 20 y el 35% de la energía del animal, dependiendo de la enfermedad y el reto que tengan. Y eso va a hacer que ese, como les decía, un 30 o 35% de esa energía que están ingiriendo en el alimento la van a usar para mantenerse el sistema inmune activo y no para generar peso. Densidad, si tenemos a los animales con estrés calórico o muy apretados según los espacios que requieren hoy en día, vamos a tener retos en el crecimiento de los animales. El estrés térmico, lugares muy calientes con malas condiciones, sin ventiladores, techos bajos, aguas con temperaturas muy calientes nos pueden causar disminuciones en el crecimiento también o en el desempeño, puesto porque obviamente los animales van a estar concentrados en liberar calor y no en consumir y crecer. La granulometría, como les decía, muy importante la granulometría, especialmente de los granos crudos. El maíz, vamos a hablar del maíz netamente, que es quizá el más importante en la región. Debemos tener una granulometría de la molienda de maíz muy adecuada, muy uniforme, y trabajar en nuestros molinos para que estén adecuados a producir de esta manera. Calidad y disponibilidad de agua. Sin agua definitivamente no hacemos nada. Los cerdos van a consumir 1.5 a 2 veces el agua que, perdón, van a consumir de 1.5 a 2 veces más agua que alimento. Y mientras menos disponibilidad de agua tengan, menos alimento van a consumir y el desempeño será inferior. Entonces, debemos tener mucho énfasis en la calidad de agua. Si tenemos aguas con pHs muy altos o aguas con niveles de minerales muy altos, vamos a tener retos en la producción de los animales porque pueden secuestrar otros nutrientes. El diseño de las instalaciones es sumamente importante también. Si tenemos instalaciones inadecuadas, que no cubran los espacios, que no tengan la ventilación correcta, que no tengan los pisos adecuados, los comederos adecuados, los equipos, vamos a tener también retos en el desempeño. La calidad de las materias primas es muy importante. Podemos utilizar ciertos aditivos en las materias primas, inhibidores de hongos, de bacterias, entre otras, para poder ayudar a tener una mejor calidad de las mismas. Las tortas de soya, por ejemplo, si están sobrecocidas o crudas, van a tener una alta cantidad de factores antinutricionales que no le van a permitir al cerdo convertir esa proteína de la torta de soya para su crecimiento. La calidad de la fabricación del alimento también es sumamente importante, ¿verdad? Si estamos fabricando el alimento en condiciones de suciedad, en condiciones de inadecuadas, con un mal mezclado, todo este tipo de situaciones van a llevar a que el cerdo no vaya a poder procesar el alimento de la manera correcta. El manejo, eso es importantísimo. El personal operativo de cada granja debe tener muy claro cuál es el manejo y cómo es el manejo correcto de cada una de las fases de los cerdos para poder hacer que esa nutrición que se le está dando a los cerdos pueda representar el desempeño genético que pueden llegar a tener estos animales, ¿sí? Entonces, yo lo comparo como, por ejemplo, con una carrera de Fórmula 1 en la que hay muchísimas variables para poder llegar a la meta: llantas, piloto, aceite, motor, etcétera. Entonces, es multifactorial, y como médicos veterinarios, como formuladores, como nutricionistas, como zootecnistas, como agrónomos, como profesionales, si nos dedicamos a esta rama, debemos volvernos casi como investigadores y cuando estamos apoyando a las empresas para poder detectar en dónde está el reto, en dónde está la falla, porque créanme, cualquier producción animal, todas las semanas van a haber retos, van a haber complicaciones, y debemos estar constantemente encontrando cuáles son estos retos para poder apoyar y pues obviamente corregir el problema, ¿verdad? La formulación de los alimentos debe ser dinámica, debe ajustarse a los resultados, a la disponibilidad de materias primas, a la variación de los costos de las materias primas y a la variación de los niveles nutricionales de las materias primas. Existen equipos que nos ayudan a medir, por ejemplo, el equipo NIRS, que nos ayuda a medir
el porcentaje de proteína, de grasa, de almidones, etcétera, en un maíz, por ejemplo, o en una torta de soya, para poder hacer ajustes en formulación si es que los granos vinieron con niveles diferentes al lote anterior. En la nutrición de cerdos, como en la mayoría de ciencias, constantemente hay cambios, estudios que muestran estrategias nutricionales modernas que debemos estar dispuestos a evaluar los cambios para buscar siempre la mejora continua en la producción. Debemos recordar siempre que la meta debe ir alineada al mejor costo-beneficio para cada empresa, puesto que esto es realmente el objetivo final de la mayoría de empresas. Siempre habrán retos, es importante contar con la asesoría adecuada y poder encontrar el origen y corregir de manera proactiva. Y pues los dejo con este mensaje: todo lo que no se mide no se puede mejorar. Y este otro quote, ¿verdad? Es: solo en Dios confío y los demás que me traigan datos, ¿sí? Es importante entender que para poder hacer cambios o mejoras debemos tener muy bien medido, muy buena información confiable, y así poder hacer los ajustes necesarios. De antemano, les agradezco a todos su participación aquí con nosotros, haber escuchado a mi persona todo este tiempo. También le damos las gracias a SGH, que representa a Pemex en Honduras, para poder permitir este espacio y esta colaboración. Y nuevamente a la universidad por el espacio, y los dejo ahí con la palabra por si hay preguntas que me van a leer. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Hoy en el chat han generado algunas consultas que abordó. La primera es, ¿qué fuente de proteína recomienda para cada etapa en cerdo, doctor, hablando de los orígenes? Muy bien, esta es una excelente pregunta. Como les decía, de fuentes de proteína en los preinicios o las fases llamémosle de 21 a 49 días, utilizamos proteínas de alto valor biológico y principalmente de origen animal. Plasma bovino, plasma porcino ayudan no solo a una alta biodisponibilidad de proteínas, sino también a un sistema inmune mucho mejor, que nos va a ayudar a reducir posibles mortalidades en el resto de la etapa. Fuentes de lactosa también, que aportan cierto grado de proteína, pero principalmente lactosa en esas etapas que los lechones todavía tienen la enzima lactasa alta y pueden seguir procesando lactosas. ¿A qué fuentes me refiero? Leche entera, suero dulce, suero permeato, hemoglobina, harinas de pescado, péptidos de pescado, gluten de maíz, tortas de soya desactivadas. ¿A qué me refiero con desactivadas? Son tortas de soya que pasan un proceso de fermentación, ya sea bacteriano o enzimático, y entonces eliminan los factores nutricionales de la torta de soya, y por ende se vuelve mucho más biodisponible para estos lechones que todavía no pueden contar con esas enzimas del desarrollo vegetal. Por supuesto que estas tortas de soya son mucho más caras, estas soyas desactivadas son mucho más costosas que una soya que una torta de soya regular. Entonces, eso para esas etapas. Y luego ya para las etapas de engorde y de gestación y lactancia, la principal fuente de proteína es la torta de soya, porque sigue siendo el vegetal con mayor aporte proteico, y que con las enzimas adecuadas podemos generar un aporte proteico con el costo-beneficio en la mejor relación. Gracias, doctor. ¿Qué tan determinantes, otra pregunta, qué tan determinantes es la dieta en gestación para bajar el número o la incidencia de abortos o posibles problemas al momento del parto? Sumamente importante. El perfil nutricional de una dieta de gestación sí puede impactar muchísimo en el sostener una gestación. Debe tener los niveles de vitaminas, minerales y un perfil completamente adecuado a la genética para poder sostener una gestación y reducir esas pérdidas que pueden haber durante ese proceso. Y en combinación con el perfil nutricional, el control de la condición corporal, llevar a las hembras en una condición corporal adecuada al parto, nos va a reducir problemas al parto, problemas de nacidos muertos, problemas de momias, y también problemas de partos muy prolongados que puedan hacerle un gasto energético muy alto a la cerda,
y por ende reducir la producción de calostro. Entonces sí, muy importante. ¿Cuál sería la condición corporal, doctor, de la cerda al destete, tomando en cuenta el suministro de alimentos o el peso promedio de ella? Como les decía, en las granjas sumamente intensivas, esto es un proceso que es bastante difícil, pero tienen básculas a la entrada y a la salida de la maternidad, entonces buscan que las hembras no pierdan más de un 10% del peso corporal sobre cómo entraron al parto. ¿Qué condición es la ideal? Es que hay muchas formas de medirlo. Hay la escala de 1 a 5, que es la que se ha conocido por mucho tiempo, y en esa escala, pues la idea es que se mantengan entre 2.5 y 3.5. Hoy en día utilizamos equipos que se llaman un precisor, ¿sí? Es un equipo que se coloca sobre la última costilla de la cerda y tiene ahí unos indicadores numéricos que en un rango nos puede decir hembras que están delgadas, hembras que están normales y hembras que están sobrecondicionadas. Y con relación a lo que indique es que vamos a dosificar la cantidad de alimento que requiere cada hembra. Ahora, en lactancia, pues sí, la idea es que consuman la mayor cantidad de alimento posible en 24 horas, porque a mayor cantidad de alimento, mejor calidad de leche que va a dar esta cerda. Recordemos que la cerda, si no tiene el aporte alimenticio adecuado, va a empezar a producir leche de las reservas energéticas de ella, de la grasa y hasta del músculo de la hembra, y esa calidad de leche va a ser mala, adicional a que esa hembra va a tener un pésimo desempeño en su siguiente parto. Hablando del tema de micotoxinas, ¿algún nombre de algún producto comercial para la captura de estas mismas? Bueno, hay muchísimos productos comerciales. En ese sentido, pues les hablaré del Calibrin Z y Calibrin A, que son los productos que nosotros manejamos. Son productos, especialmente el Calibrin Z, altamente eficiente para secuestrar o atrapar las micotoxinas más retadoras en el caso de la reproducción porcina, como lo pueden ser la seralenona, la fumonicina, el DON, que son las que más podrían afectar, pero también pues si hay niveles altos de ocratoxinas o aflatoxinas podrían también combinarse para afectar. Entonces, ahí les dejo ese, pero hay muchísimos y pueden hacer sus propias investigaciones. ¿Y en qué afecta la granulometría, doctor? En el sitio 3, en este caso SEBA, una granulometría muy alta. Buenísima pregunta. Vamos a hablar de dietas comunes en nuestra región, que son dietas donde el maíz y la soya aportan casi el 90% de la dieta. El resto serán aceites, vitaminas, minerales, calcio, fósforo, etcétera, ¿verdad? Lo que se muele normalmente es el maíz, ¿sí? Y si el maíz tiene una granulometría muy gruesa, eso no lo va a aprovechar el cerdo. ¿Por qué? Porque va a ir en fracciones que el cerdo no va a poder desdoblar, porque no va a pasar suficiente tiempo para que esa partícula gruesa pueda tener una superficie de contacto con las enzimas a nivel intestinal. Si tenemos una molienda fina, esa molienda fina va a hacer un paso más lento en el intestino y va a permitir que haya suficiente tiempo y una mejor superficie de contacto de las enzimas con el maíz molido. Entonces eso va a permitir poder aprovechar mucho mejor esta molienda. Y avanzando un poquito en esto, porque este es un tema sumamente relevante hoy en día, buscar tener menos del 15% de las partículas por encima de 1000 micrones es un buen parámetro para lograr. Sería ideal ninguna, sería ideal 0%, pero en los molinos comerciales es muy difícil lograr moliendas tan perfectas. Entonces, les dejo ese punto. Ya, doctor, la última pregunta, si conoce o ha tenido experiencia con la adición de clorhidrato de ractopamina en la alimentación de ciertos finalizadores. Muchísima experiencia con ese tema. La ractopamina en nuestra región se utiliza, les digo, en la gran mayoría de granjas. Definitivamente ha sido un aditivo que vino a cambiar la porcicultura en el mundo.
a generar mucha eficiencia. ¿Qué es lo que hace la ractopamina? Pues principalmente generar una vasodilatación, es decir, expandir los vasos y poder así penetrar los nutrientes de mejor manera en el músculo, ¿sí? O nutrir los músculos, ¿verdad? De mejor manera. Este aditivo, ¿cómo se consume? Normalmente buscamos trabajar de 5 a 10 partes por millón en el alimento finalizador y que el consumo sea mínimo de 21 días. Si comemos menos tiempo de ractopamina, el efecto no es tan visible, pero si el cerdo come más de 21 días, entre 21 y hasta 42 días, pero eso ya es un poco costoso, pues en 21 y 28 días es lo más normal, y 10 partes por millón es también lo más normal, vamos a lograr un efecto zootécnico muy bueno, un mejor calidad de canal, pero también una mejor conversión alimenticia y una mayor ganancia de peso, por lo cual paga la ractopamina. Hace 15 años la ractopamina, 15 o más años, la ractopamina muchísimo más costosa. Hoy en día hay ractopaminas mucho más accesibles y que funcionan muy bien. ¿Qué está pasando en el mundo? China, que produce el clorhidrato de ractopamina, no está recibiendo animales con ractopamina. Es más que todo una barrera comercial, pero sí es posible que los grandes mercados del mundo para tener barreras comerciales van a ir reduciendo el uso de este aditivo, no porque sea malo, sino pues, nuevamente por temas de barreras no arancelarias en el comercio. Ok, gracias, doctor. Hemos concluido con las preguntas que teníamos. Igual hemos llegado al final de la presentación. Agradecerles de parte de la Universidad Nacional de Agricultura y la Facultad de Medicina Veterinaria, a la empresa Premex, al ingeniero Marcos Sánchez, y a usted por su tiempo y por la enseñanza compartida. Gracias nuevamente, al igual a los que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Fue un gusto estar con ustedes y esperemos pronto poder seguir compartiendo conocimiento con la universidad y con todo el equipo.